Hola a todos, yo soy Rosa y bienvenidos al Rincón de Ilian. Hoy os voy a recomendar algunos de los libros que me han ayudado a lo largo de mucho tiempo y que ahora mismo, por ejemplo, algunos de ellos me están ayudando también dentro del paganismo y dentro de lo que es mi propio camino. Entre ellos voy a recomendaros también libros no solo de crecimiento personal y organización, sino también libros de tipos de tema pagano y algunos de runas o al menos relacionados con ellas. Primero os quiero recomendar libros de crecimiento personal, pero que por ejemplo el Kybalion, si os dais cuenta, este es de la editorial Sirio. El Kybalion es, dentro de todos los libros que se llaman de crecimiento personal o autoayuda, como lo queráis llamar, es la piedra angular de todos y cada uno de los avatares a lo largo de la historia. Es un libro que además enseña los 7 principios universales en los que se basan para poder crecer y además atraer cosas buenas a tu vida, como son el mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo, causa-efecto y el principio de generación. Es un libro que tiene como fundamento los principios de la filosofía hermética, un libro que a lo largo de la historia muchos autores han basado todas sus experiencias, así como la han enseñado a lo largo de los siglos. Es un libro además, como veis, no es muy grueso y tiene un lenguaje bastante sencillo. También después de este está, porque ahora mismo vamos a decir que el libro que voy a enseñar fue con el que yo empecé, pero yo quiero volver a la raíz de todo, que es este, ¿no? Como he dicho antes. Perdonad, voy a colocar un poquito mejor la cámara, así está mejor. Bueno, yo comencé leyendo El Secreto, como veis. Este libro también tiene una película que se llama, que posee el mismo nombre. El Secreto lo podéis encontrar en muchos canales, tanto online como en YouTube. Y es un libro que habla precisamente de la ley de la atracción, es decir, el principio de causa y efecto. Es un libro que a los que sois escépticos os recomiendo que lo pongáis a prueba, porque así es como yo lo hice cuando mi hermana me lo puso en mis manos en un tiempo en el que estaba entre la vida y la muerte, y me ayudó mucho a cambiar el chip en mi vida y convertirme en la persona que soy hoy. Además, también pues posee esos principios de los que habla también el Kybalion. Y entre ellos nos dice, al igual de como es la magia, lo principal es querer y decretar, poner intención en lo que se decreta y tercero, recibirlo. Son los tres pasos básicos para atraer lo que queremos a nuestra vida y que además también nos habla el Kybalion. Otro libro que yo recomiendo es el de La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Este nos habla precisamente de los 7 principios universales. Lo hace además con palabras muy sencillas, muy cercanas, basándose el propio autor en su propia experiencia, que es importante, y además con prueba de que se han verificado ese tipo de estos principios en hechos como por ejemplo puede ser que en un entrenamiento para atletas olímpicos probaran la visualización en ellos. Esto hizo que esos atletas vieran lo mismo y sintieran lo mismo que si estuvieran en una carrera. Era muy curioso y son hechos científicos probados, ¿no? De que, por ejemplo, la visualización es súper poderosa. Y este autor lo habla desde
un punto de vista muy sencillo, muy práctico y sobre todo y ante todo muy directo. Luego está 2 libros que os voy a recomendar, 2 libros de Paulo Coelho, ¿de acuerdo? El alquimista de Paulo Coelho. Este libro cambió también mi vida. Es un libro que cuando comencé a leerlo, yo me estaba identificando con el protagonista porque yo había pasado por mi vida por muchas cosas. Entonces, cada vez que leía, digo, yo he pasado por aquí, he pasado por aquí. Obviamente, las últimas páginas o la última parte del libro es la que me queda por completar en mi vida. Pero el hecho es que te sientes tan identificado con el protagonista que ves cómo ha sido tu camino en verdad. Y el manual del guerrero de la luz. Os la recomiendo porque, vuelvo a insistir, Paulo Coelho escribe... no soy una gran fan de Paulo Coelho, lo digo, pero estos libros sí que verdaderamente me ayudaron y mucho. Porque este libro lo que te dice es que tú, en cada una de las páginas, porque está escrito, no es que sea una novela, sino que van en páginas donde te van enseñando lecciones y está escrito de una manera muy sencilla, muy precisa, muy clara. Además, una vez se lee tan rápido que cuando te das cuenta dice, ¿cómo es que me lo he leído todo, no? Y es un libro que además yo recomiendo abrir así por una página y leer lo primero que aparezca, y muchas veces es como el consejo que estabas esperando. Dentro de lo que es la organización, y cuando hablo de organización es el hecho de no solo nuestro propio tiempo, sino nuestro propio espacio y nuestro propio entorno. Estoy hablando, por ejemplo, del método Bullet Journal. Recomiendo este libro de Ryder Carroll, que es el creador de este método, que además tiene un canal en YouTube que se llama Bullet Journal también. Yo comencé a utilizar este método. No es un método en plan agenda, sino que es simplemente un método súper sencillo. Yo os voy a enseñar el mío, con permiso. Yo me he hecho mi propio cuaderno, mi propio Bullet Journal, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, una semana, como veis. En ellos pues tengo, mira, esto por ejemplo es una portada que le hago del mes. Yo lo empleo, este método me ha servido muchísimo porque en una agenda no puedo, convencional, no la sigo. Entonces el Bullet Journal me ha dado la opción de que dentro de este método yo puedo hacer listas, puedo también tener creatividad a la hora de hacerlo. Yo misma soy la que digo, puedo variar, tengo mi propio código para saber lo que he hecho, lo que no he hecho, así como un código de hábitos que tengo a lo largo del día, como por ejemplo es meditar, tener un tiempo para mí, ir al gimnasio y gratitud, ¿no? Entre cositas así, pero las más son estas. Y luego de lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que tengo que buscar, etcétera. Y lo guay es que él te da también pautas para conseguir tus objetivos y está muy bien porque no es un método totalmente rígido, porque es flexible del todo. Ahora vamos a la organización de nuestros cuartos, de nuestra casa e incluso nuestros altares. Yo recomiendo a Marie Kondo con La magia del orden y el libro que después viene, que es La felicidad después del orden. En este te explica con muchísimo más detalle cómo hay que doblar la ropa,
además viene con dibujitos. Mirad, por ejemplo, viene con dibujitos, viene también el cómo guardar las cosas, cómo organizarlas. O sea, está súper bien. Y en este te habla de cómo hacerlo, es decir, cómo deshacerte de las cosas. El cómo, cuáles son las diferentes categorías que tienes que tener en cuenta y cómo tienes que hacerlo, saber si lo que tienes, por ejemplo, ese libro o esa ropa que tienes, en verdad te da alegría o no te la da. El método Marie Kondo ayuda muchísimo a deshacerte de muchas cosas dentro de una casa o de una habitación para saber lo que verdaderamente necesitas o no. Yo desde entonces tengo pues mucho mejor organizado lo que es mi entorno, quitando esto, ¿vale? Porque tengo que comprar una estantería nueva. Pero el resto de mi habitación, lo que es donde tengo mi altar, todo lo tengo súper organizado y sé todo lo que tengo para cuando limpio y ordeno, ahora sí limpio y ordeno, todo quede tal y como yo quiero. Yo lo recomiendo mucho. Después tenemos los libros, como yo digo, temas paganos, como había dicho antes. Aquellos que estéis empezando con el tarot o estéis interesados en el tarot, recomiendo este libro. Pequeña enciclopedia del tarot. Es de la editorial Tikal, ¿vale? Yo he leído libros de tarot a lo largo de mi vida, pero este es el más completo que he encontrado. Y es que me ha encantado porque se lee que lo único que a lo mejor puede haber personas que se le puedan hacer algo pesado porque parte de ello aparte está lo que son la historia del tarot, los tipos de barajas de tarot que hay o que ha habido a lo largo de la historia. Pero que dentro de lo que cabe es un libro que se lee de una forma muy, muy amena, muy sencilla. O sea, es que cuando te das cuenta, estás viendo, por ejemplo, aquí hay una parte que es el de la numerología, sobre numerología, y está súper bien. Porque luego al trabajar numerología también lo trabajas con el tarot. Y es un libro que yo lo recomiendo porque viene también las explicaciones de los arcanos mayores y los arcanos menores. Y yo lo recomiendo y mucho. Es muy completo, lo digo de verdad. Después os recomiendo también el libro para aquellos que comencéis en Asatru. Os recomiendo el libro de Asatru, La llamada de los dioses del norte, de David Wolfhard, ¿vale? Es guía para la práctica de rituales y blot Asatru. Es de la editorial, a ver si la encuentro. Bueno, lo pone editorial. Bueno, es del editor Luis Cárcamo, ¿vale? Es un libro que me ha parecido fascinante, que me ha acercado mucho más a mi camino como Asatruar, que he entendido mucho mejor los blogs. También pues te acercan. Está muy bien porque además pone fotos de su comunidad Asatruar, en donde él es Godi, porque ante todo es una persona bien dentro de su comunidad de gran peso, ¿vale? Y explica todo, incluso tiene algunos de los Galdastafir, ¿vale? Más conocidos. Te explican también los dioses, o sea, es un libro que verdaderamente para aquellos que lo practicamos en solitario nos sirve y mucho, porque nos acerca mucho más
a lo que es la senda Satru. Así que yo lo recomiendo. Después está el archiconocido La Bruja Verde, guía completa de magia natural con hierbas, flores, aceite esencial y más. Es de Erin Murphy Hiscott y es de la editorial Arcano Books. Me ha gustado. Puede que yo creo que hay gente que puede decir que este libro le causa amor-odio. Otros pueden que no. Pero a mí me ha encantado por su forma de hablarlo, por explicar cada una de las plantas que se pueden utilizar y porque nos acerca un poco más a lo que es la herbaria, ¿no? Y además también nos acerca un poco más a lo que son las brujas verdes. Pero si solamente lo que te gusta es el saber cómo mezclar las hierbas y tal, este sí podía ser un buen libro introductorio y dicho y hablado de una manera también muy actualizada y muy cercana. Y por último, quiero hablaros de dos libros que son del mismo autor, ojo, del mismo autor, solo que uno tiene el nombre que el autor explicó en el primero, que es su nombre espiritual, ¿vale? Edred Thorsson, ¿vale? Fudark, la magia de las runas, de la editorial Obelisco, ¿vale? Es un libro que habla sobre las runas, todas y cada una de las runas. Nos habla del círculo rúnico, de la meditación, de todo. Además, nos acerca mucho lo que es al lenguaje nórdico, que es el Fudark, al alfabeto nórdico. También nos habla pues de su pronunciación, de la tabla de correspondencia, de todo, del funcionamiento de las runas, y está muy bien. ¿Por qué digo? Y a mí me ha encantado. No es un libro aburrido, no lo digo de verdad, es un libro súper entretenido, aunque parezca que wow, todo es de runa y tal, pero es un libro súper entretenido porque el autor no lo hace de una forma que te caigas así muerto de sueño, ¿vale? Y eso que es el mismo autor que este. Stephen E. Flower, La magia islandesa, ¿vale? Secretos prácticos de los grimorios nórdicos. De la editorial de ediciones Obelisco, también como este. Y es el mismo autor. Su nombre espiritual es Edred Thorsson. Y está resultando un libro, a mí ahora mismo lo estoy leyendo, es un libro muy interesante porque además te habla, antes de entrar de lo que es de lleno en lo que son los Galdastafir o bastones de poder, ¿vale? Te explica lo que es la historia de Islandia, de sus grimorios, los Galdrabok, y no lo hace, vuelvo a insistir, este autor con toda su trayectoria catedrática, podría ser un libro que podría ser un peñascaso sobre historia, y sin embargo lo hace hablando de lo esencial y diciendo pues las cosas que verdaderamente han sucedido para que llegara hasta ahí, ¿no? Todo esto son los libros que yo recomiendo. Cada uno pues tendrá también su biblioteca en casa y podrá decir pues mira, este sí, este no. Yo recomiendo algunos de estos libros y de los que tengo porque son los que me han ayudado a mí y espero que también sea una guía para vosotros. Y además porque me ha parecido muy interesante que en los tiempos que estamos tenemos que compartir conocimientos y saber, por ejemplo, irnos a la base de lo que es la magia. Por ejemplo, para mí la base de la magia es el Kybalion. Porque a partir de ahí sin darnos cuenta, lo hemos puesto en práctica. Pero no obstante, luego está la historia y todo. Bueno, esto
han sido los libros que yo recomiendo. Espero haber sido una pequeña guía para vosotros. Espero de verdad que os haya gustado. Dejadme un comentario o like. Podéis suscribiros a mi canal también. Y deciros que muchas gracias a todos y sed eternos aprendices. Hasta pronto.